El santo grial de los registros vocales. Los registros vocales son un tema muy tratado y explicado, aún y así, quiero hacer hincapié en ellos, porque hay mucha gente que tiene confusión. Esa confusión puede afectar y mucho a la manera en la que enfocas tu aprendizaje como cantante, lo cual puede ser peligroso para tu voz. Quiero explicarte qué registros vocales hay en el canto. Ojo, no hablo sobre la clasificación vocal, si eres bajo, barítono, tenor. En este artículo hablaré sobre la voz de pecho, de cabeza, etc. Y quiero que sea un pequeño compendio de otros artículos que hemos escrito sobre los registros vocales. ¿Te vienes conmigo? Popularmente se han distinguido 5 registros vocales. ¿Cuáles son los 5 registros vocales? Tenemos la voz de pecho, la voz mixta, la voz de cabeza, el falsete y la voz de silbido. Es muy común que un cantante piense en todos estos registros como si fueran botones que tuviera que accionar. Sin embargo, esto puede ser perjudicial para ti. Es mejor pensar en registros vocales como si fueran las marchas de un coche, ya que tienes que cambiar muy suavemente o hay un salto, igual que con la voz. Tienes que pensar más bien en una fusión muy suave cuando cambias de unos a otros. Vamos a explicar brevemente cada registro y ver qué puede impedirte avanzar como cantante en cada uno. La voz de pecho. A pesar de que es la que la mayoría de las personas sabemos utilizar, porque es el registro de nuestra voz hablada, nuestras notas graves, no todo el mundo la usa correctamente cuando canta. Esto es por culpa de nuestras creencias preestablecidas, la mayoría de veces. Nuestras creencias nos hacen manipular la voz hasta convertirla en algo diferente a nuestra voz hablada en su posición más relajada, que es lo que debería ser. ¿Qué tipo de creencias pueden afectarnos? Queremos que la voz de pecho sea más ligera que nuestra voz hablada. Puede ser que te dé la impresión de que al cantar tu voz tiene que cambiar y volverse más dulce, suave o ligera. Esto nos lleva a no juntar nuestras cuerdas vocales correctamente y que el sonido sea airoso, lo cual produce desgaste en las cuerdas vocales y te evita ganar potencia. Les pasa más a las chicas que a los chicos. Queremos que la voz de pecho sea más potente que nuestra voz hablada. Al fin y al cabo estamos cantando, tenemos que proyectar la voz, ¿no? Pues no. Una cosa es proyectar la voz y otra muy distinta es gritar. ¿Qué pasa cuando a un cantante con esta creencia le dices que ponga una voz más ligera? Se puede pensar que está cantando en voz de cabeza o en falsete. Pero no es verdad. La voz de pecho también puede ser ligera. La voz de cabeza son nuestras notas agudas. Y sí, también es un rollo porque existen muchos prejuicios sobre cómo tienen que sonar. La mayoría de cantantes tienen problemas con las notas agudas. Para empezar, hay muchos cantantes que confunden voz de cabeza y falsete. Les preocupa que sus notas agudas suenen débiles, la mayoría las quieren potentes y eso está bien. Las notas agudas con potencia molan, el problema viene cuando creen que lo ideal es hacer notas agudas con voz de pecho. Eso puede ser un problema muy grave. Una cosa es desarrollar tu voz de cabeza para hacerla potente y otra muy distinta es intentar llevar tu voz de pecho más allá. Si lo haces a lo bruto, vas a acabar gritando y depende de la persona. Puede ser que tu voz se rompa cuando ya no pueda más o bien que acabes con daños físicos en tus cuerdas vocales. La voz de cabeza también debe ser entrenada, buscando ante todo, la facilidad. Por otro lado, es importante entender muy bien cómo tienen que ser las notas agudas. Cuando tu voz de cabeza no está correctamente desarrollada puede ocurrir que desafines. Y por último, tenemos el dilema sobre si levantar o no el velo del paladar para cantar las notas agudas. Como ves, la voz de cabeza y las notas agudas dan mucho de sí. La voz mixta es el registro clave para pasar de voz de pecho a voz de cabeza y viceversa. Esas notas que hay entre nuestras notas graves y las agudas conforman el pasagio, también conocido como puente de voz. Cruzar un puente de voz es de lo más difícil que hay en el canto. Sin embargo, lo más difícil en cuanto a la voz mixta es entender cómo tiene que sentirse, porque cada persona lo vive un poco a su manera. Falsete. Como te decía antes, no debemos confundir la voz de cabeza y el falsete. Ese es el error más grave en el que podemos caer. Por otro lado, es muy poco frecuente su uso, excepto en algún estilo concreto, en el que se utiliza a modo de adorno vocal. La verdad es que no puedo añadir en este apartado mucho más aparte de lo que ya se dijo en nuestro artículo, sobre él. La voz de silbido o whistle, una de las más valoradas y que todos quieren poder conseguir hacer. Y sin embargo, si no lo utilizas como un pequeño adorno puede llegar a sonar muy desagradable, según los gustos de cada uno, claro.
Lo que hay que entender es que cuando empiezas de cero y tienes problemas en tus otros registros es absurdo intentar trabajar solo con el objetivo de conseguir hacer la voz de silbido. Para conseguir hacerla correctamente, tienes que trabajar en todo tu rango vocal, no solo en los agudos de infarto, tanto hacia las notas agudas como hacia las graves. A modo de conclusión te diré que no te centres en trabajar tus registros vocales a base de fuerza. Cantar tiene que ser fácil. Espero que te haya gustado mi resumen de artículos sobre los registros vocales.